f de x, 3x a la cuarta menos 4x cubo menos 4, la recta tangente es paralela al eje x. ¿Qué tenemos que hacer acá? Si nos dice que es paralela al eje x, ¿qué significa esto? ¿Sí? Que tienen la misma pendiente. Claro, pero ¿cómo es la recta del eje x? Fíjense. Es 0, ¿sí? Además, además. Entonces por eso empieza planteando f' de 0, ¿sí? Nada, pero primero vamos planteando, ¿sí? El punto de x0 no lo tenemos, ¿sí? Pero sabemos que la pendiente es igual a 0. Entonces, m es igual a 0, ¿sí? Ese es el primer planteo, ¿sí? Y acá aclaramos por qué. Porque es paralela al eje x. Esto lo harán un poco más, lo chico. Ok, ahí tenemos el primer planteo. Después, ¿qué sería hacer la pendiente? ¿Qué es la pendiente? F', ¿sí? De x sub 0. Importante, ¿sí? Entonces, x sub 0 no lo tenemos, ¿sí? Nos dice que no nos dice nada, ¿sí? De x sub 0. Es lo que tenemos que hallar prácticamente, ¿sí? Eh, entonces hay que derivar. ¿Cómo queda esta derivada? Derivada de 3x cuarta, ¿sí? Y la función es f de x igual a 3x cuarta menos 4x cubo 4 x al cubo menos 4, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer es derivar. ¿Se acuerdan cómo derivar esta función? Es polinómica. El 4 es el que baja, ¿sí? Nos queda 4 por 3. Bajamos un grado, ¿sí? X al cubo menos. Baja el 3, multiplica el 4, 4 por 3, x al cuadrado. Y derivada de 4 es 0, ¿no? ¿Hasta ahí se entiende todo lo que hicimos? Uf, Sí, sí. Sí, sí, se entiende. bien. 4 por 3 es 12. 4 por 3 es 12. Y 12, y el 0 es como que, bueno, lo sacamos. Listo. Esa es nuestra derivada, ¿sí? ¿Qué más nos dice? Paralela al eje x. Bueno, hay que igualar a 0 y hallar nuestros puntos de x sub 0, ¿sí? Entonces, nada, esto es igual a 0. El 12 pasa para el otro lado, queda positivo. Bien. Mejor no, ¿sí? Dejamos, antes de hacer esto... hay demasiado mil. Antes de hacer eso, no nos conviene.
nos convendría sacar un factor común, ¿sí? ¿Factor común qué? No sé si se acuerdan o si fueran la última 2 de tutoría. X. 12x cuadrado podemos sacar, ¿sí? La última vez creo que nos reunimos virtualmente, habíamos hecho caso de factoreo, ¿sí? Así que sacamos factor común 12x cuadrado. Entonces acá nos queda 12x y acá nos queda como 1, ¿no? Y acá nos queda igual a 0. En el primero nos queda X, perdón. X cuadrado, X X, sí, sola. me olvidé. Bien, ahí está. Separamos, ¿sí? Por la regla de multiplicación nos quedaría, por un lado, 12x cuadrado igual a 0, ¿sí? Y por el otro lado, x más 1 igual a 0. X menos 1 igual a 0. Ahí está. Bien. Igual podríamos haber resuelto, o no, de esa ¿Dónde? forma, haciendo el cuadrado, o sea, la resolvente, Con la resolvente, ¿o no. no? Porque fíjate que tiene un x cubo. Ah, porque es X, está. Y de la otra forma tampoco, porque... Y de la otra forma No, yo tampoco. por ahí no me daba cuenta y sacaba la X sola y bueno, y ahí una X iba a valer cero y las otras sí la hacía por la resolvente. Claro. Bueno, entonces nos queda x igual a 0, ¿no? 0 dividido 12 es 0 y la raíz de eso nos da 0. ¿Se entiende lo que hicimos ahí? Sí, sí, era más sencillo de ver ahora. Bien. Lo que venía explicando era que hicimos el factor común porque imagínense que hubiéramos hecho esto, ¿no? Y yo decía, elimino x cuadrado con x cubo y me quedaría... Acá me quedaría x y acá me quedaría 12. Solamente, ¿qué estaría dando acá? Me da solamente un resultado. ¿Cuál sería acá? El resultado que me estaría dando. 12 y 12, ¿cuánto nos da? 1. 1. Bien, y esto es lo que pasaría. Justamente es lo que me refiero. Fíjense que acá solamente nos tira un resultado y acá nos tira los dos resultados. Es por eso que no pasé al otro lado, porque si pasaba al otro lado me quedaba solamente con una raíz, un resultado. Nada, eso, ¿sí? Bueno, ¿se entendió más o menos lo que hicimos? Ahí nos tira los dos resultados. Sí. Bien. Bueno, ahí nos da justamente lo que pedía, 1 y 0, ¿sí? Vamos al siguiente. Ahí está. Recortamos un poco esto. Achicamos. Mira, acá tenemos algo de discontinuidad de continuidad. Bueno, ¿se acuerdan de continuidad, discontinuidad? Más o menos. ¿Cuándo una función era continua? Nadie. Está bien. Bien. ¿Qué nos pregunta? Dice estudiar la continuidad en la función. ¿Dónde estudiamos la continuidad? En 2, ¿sí? Fíjense, porque en 2 tenemos una disrupción, ¿sí? Es x cuadrado cuando x es menor que 2, 5 cuando x es igual a 2, menos x más 6 cuando x es mayor que 2. Entonces, estudiamos la continuidad en 2, ¿sí? Además, ¿por qué? Otra cosa, ¿por qué en 2? Fíjense que x cuadrado es una función continua, ¿sí? Y menos x más 6, que es una función lineal, también es una función continua. Y 5 es una constante, así que también es continua, ¿sí?
Entonces vamos a estudiar en 2. Es lo único que podría tener. Bien. ¿Cómo empezamos a estudiar la continuidad? Primero empezamos haciendo f, ¿sí? Primero escribimos la función. F de x igual a... ¿Dónde está? No. 2 segundos, ¿sí? Ahí está. X cuadrado 5. X cuadrado 5 y menos x más 6, creo que era. Si x es menor a 2, si x es igual a 2 y si x es mayor a 2. Ahí queda más o menos. Ok, entonces empezamos a estudiar continuidad. Hacemos f de 2. ¿Cuál elegimos? Cuando x es igual a 2, ¿qué pasa? ¿Cuál es la que elegimos? Vale 5. Vale 5, está bien. ¿Cuál es la segunda condición? Que exista el límite. Entonces escribimos eso. ¿Dónde está la E de existencia? Que exista, ¿sí? El Y si límite. no me dice que es igual, calculo los límites en todas las funciones. Si te dice que no es igual que... Ahí en la condición, si me dice, me aparece solo x menor y x mayor. Claro, hay que haber sido Reemplazo. menor igual o mayor igual. Sí, Sí, sí. X tendiendo a 2, ¿sí? Ponemos de f. F sería todo esto, ¿no? ¿Qué implicaría esto? No sé si hay una fecha de implicación por ahí. No importa, ponemos esta. ¿Qué significa esto? Que los límites, ¿sí? Bueno, de f. Los límites laterales tienen que ser iguales, ¿sí? Tanto de derecha como el de izquierda, ¿sí? Siempre empiecen con ese planteo. Entonces hacemos esto, ¿sí? Calculamos el límite por derecha y el límite por izquierda. Bueno, ahí está. Por derecha, ¿cuál tenemos? En los x más 6, ¿sí? Y por izquierda, ¿cuál tenemos? X cuadrado. Perfecto, sí. Listo, entonces, fíjense cuánto vale. ¿Cuánto les da este? Menos 2 más 6. 4. Perfecto. Y 2 al cuadrado, 4. Entonces, el límite existe, ¿no? Sí. Listo. ¿Alguien más se va a unir? Bien. ¿Y cuál es el último paso?
coincidan. Exactamente, que coincidan. ¿Coinciden o no coinciden? No. No coinciden. Entonces es discontinuo, ¿no? Sí. Perfecto. Acá nos queda F2, Disculpa, 4. concedir, te voy a hacer una pregunta. Sí, acá era 5, perdón. ¿Tienes que conseguir, como dice ahí, que 5x igual a 5? Tienen que coincidir, para que sea continua, tienen que coincidir F y los límites. Nada más. Si no, no es continuo. Claro. O sea, que te tiene que dar 5 en los límites, Claro, porque tiene que ahí dar dice que X 5 es los 4. límites o 4 el F de 2, ¿sí? Entonces, no Ah, es una función continua en x igual 2. ¿Sí? Y ya está. Jan, te hago una consultita, Sí. porque el profe nos dio para que resolvamos un ejercicio. Bueno, como hiciste ahí, 3x al cubo, Porque, ahí está. 3x al cubo. justo, inventó, ¿no? Menos 9x cuadrado, más 4x, menos 12. ¿Y qué le pide? Y ahí puso si x distinto de 3. Después otra puso ahí abajo, x cuadrado, menos 2x, menos 3. Si x es igual a 3. Y abajo de ese puso a, ahí. Y, Y dice, calcular el valor de a para que f de x sea continua en 3. ok. Calcular a Calcular a, para que f sea continua. claro. Sea continua. Bien, pero ¿dónde está la A? Acá, te pregunto. No, por eso, Si no estaría mal, lo supuestamente consiguen. la imagen tiene que valer yo lo que yo hice es calcular las dos funciones con x igual 3. Y a para mí me tiene que dar igual para que sea continua. Espera, A Solo sería ¿qué? ¿Qué cosa sería A? a va a ser la imagen, o sea, Bueno, bueno. Porque también hay ejercicios donde a vos te meten, en vez de un 9 yo que sé, te meten una A y te dicen claro, calcular A para que sea continua. como ¿Sí? hiciste recién que a tenía que valer 4, pues x sería lo que vos pusiste 5, Sí, a ver, tendría que yo te digo valer cómo lo 4 para haría, que pero sea no sé continua. exactamente a qué llama A, pero bueno, te digo cómo lo haría yo. Claro, es como una incógnita. Entonces, el primer paso, ¿qué sería? ¿Sí? Hacer Yo lo que f de hice es 3. reemplazar las funciones en 3. Bien, ¿cuánto te dio eso? Y a ver, para, ya te digo. Ay, no sé dónde lo había hecho aparte porque no estaba segura. 0, Lau, te Ah, dio cero, de las cero, cero. dos. Cero nos daba, sí. En esta te da 0, ¿no? Sí, en las dos Sí, en las funciones dos. nos daba 0. Bien. Otro problema más de esto sería que, ¿qué pasa cuando la función es mayor que 3 o es menor que 3? ¿Están seguros que es esto? ¿Distinto y igual? Claro, nos puso eso, distinto o igual. Entonces como que Porque los no tenía límites que, o no sea, les va a no dar tenía que ser. básicamente porque si f no está definida para límites laterales izquierdos o derechos, eh, tipo, Claro, ya ahí ya como que el 3 no pertenece. claro, pero aparte de eso no sabían cuál tomar, es lo que digo exactamente. Pero, perdón, tomarían esto. Sí, sí. Tomarían este para los límites. ¿Cómo? No entendí.
tomaría la función de arriba para los límites. Ah, no, Imagínense, no sé, porque él reemplazaba con el número 3, digamos. fíjense, tomen Reemplazaba. al 3 como acá, ¿sí? Solo cuando x vale 3 van a usar esta función. Para lo demás, que sería esto y lo demás, ¿sí? Para eso van a elegir la función esta, la de arriba, ¿sí? X distinto de 3, X distinto de 3. Ustedes ya calcularon el f, ¿sí? Entonces, hacen el límite de x tendiendo a 3 y vamos a suponer eh, que los límites laterales son iguales, ¿sí? Vamos a suponer eso. Primero, ¿por qué? Porque no tenemos una... Porque esta función sería tanto para izquierda como para derecha, porque todo lo que es distinto de 3 está tanto de la izquierda como del lado derecho, ¿sí? Solamente Sí. cuando x es igual a 3 elegimos esta función. Ah, ok. Entonces, reemplacen cuánto les da arriba, también les da 0, ¿no? Sí, sí, sí. Si les da 0, y ahora el paso final, ¿cuál es? Es decir, igualamos f de 3 tiene que ser igual al límite de x teniendo a 3. Y nos da que es igual a 0. Entonces, es continua la función. F es continua. En x igual 3. Ahí quedaría. Bueno, fíjense que ahí hubo como... Yo no me di cuenta al principio de que tanto como para izquierda como para derecha se usa esta función. Porque dice todo lo que es distinto de 3. Entonces nos fijamos. Para esta función van a ser los laterales, ¿sí? Y ya asumimos que los laterales son iguales, ¿sí? Decimos que Sí. ya existe el límite. Ah, ya ahí ya hay límite, porque van por. Es la misma, digamos. Porque claro, es la misma, ¿no? No voy a igualar esto otra vez porque nos va a dar lo mismo, ¿sí? Sí, sí. Igual tiene que ser, la de abajo tiene que dar lo mismo también que la de Ahora, arriba. si no daba lo mismo, Sí, f no es continua. claro. Y después dice, ¿y para qué valor de A hallado determine si la función es continua en todos los reales? Continua en todos los reales. Como que ahí yo dije menos el 3, o sea, si como es distinto, X tiene que ser distinto de 3, bueno, no sé si era por ese lado. Déjame pensar 2 segundos. Sí. Bueno, ¿Y qué quedaría más o sería menos así. entonces? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Para qué de la realidad? Para A igual a 0. Si llamamos Ah, a la imagen. y en el anterior preguntaba lo mismo Y entonces. el anterior preguntaba para X, para que si es continua, ¿sí? F es continua. Calcular el valor de A para que F en X sea continua en 3. Ah, ahí es decir cero también. Claro, Bueno. ahí estamos. Ok, límite de X tendiendo a infinito, ¿no? Abajo a infinito de una fracción menos 3 x cuadrado menos 2x más 5. Y abajo x cuadrado menos 4. Bien, ¿cómo hallamos este límite? Ya les había explicado casos de factoreo. No sé si todos estuvieron en esa tutoría. Igual la tienen en el drive que les mandé. Eh, pero lo que hacíamos era factor común. No sé si se acuerdan. Este factor común no es un factor común normal porque en el factor común normal hacemos factor común del menor grado, ¿sí? Acá elegimos el factor común de mayor grado. ¿Y cuál es el de mayor grado? X cuadrado. X cuadrado. Entonces sacamos factor común x cuadrado.
Y acá también. Ok. ¿Cómo nos queda esto entonces? Menos 3x cuadrado dividido x cuadrado, ¿cuánto nos queda? Menos 3. Menos 3. 2x dividido x cuadrado. 2 sobre x. ¿Sí? Y 5 dividido x cuadrado. 5 sobre x cuadrado. ¿Sí? X cuadrado dividido x cuadrado, ¿cuánto nos queda? 1. 1. ¿Alguien más se va a unir? Seguimos. 4 dividido x cuadrado, ¿cuánto nos queda? 4 sobre x cuadrado. Ahí está. Listo. Bueno, simplificamos. ¿Cómo nos queda esto? Lo mismo, ¿sí? Pero se van estas. Y acá se va esta. Entonces, ¿cómo les queda evaluar el límite? Menos 3. Menos 3, ¿sí? Uf. Fíjense. 2 dividido infinito les da 0. 5 sobre infinito les da 0, ¿sí? 4 sobre infinito les da 0. Entonces nos quedaría menos 3, ¿sí? Sobre 1. ¿Qué cuánto es eso? Menos 3. ¿Qué es menos 3? ¿Se entendió eso de límites? Vamos al siguiente. Sí. Se toma el de coeficiente de mayor grado cuando son iguales. Claro, bueno, cuando tenemos el caso de infinito sobre infinito, sí. Sí. Bien, acá ya está. Prácticamente no sé si bien que lo haga porque ya está hecho la derivada. Ah, disculpa, justo quise hacer una consulta y salí. Sí, ¿qué pasó? Con respecto a lo anterior, no nos habían enseñado ese procedimiento de dividir por el infinito como para encontrar el límite, ¿no? Sí, Se puede hacer siempre y cuando haya igualdad en el exponente de x, ¿no? O sea, siempre que haya dos polinómicas, una encima de la otra, una racional, y tienen el mismo exponente, o qué sé yo, si arriba tenía menos 3x al cubo y abajo x cuadrado, elijo igual factoreo, digamos, igual también se puede hacer. vos acá tenés, primero, ¿sí? Tenés una determinación de infinito sobre infinito, ¿sí? Sí, Entonces, eso para empezar. Vos vas a aplicar esto que hicimos el factor de mayor grado, ¿sí? Factor común de mayor grado. Cuando tengas infinito sobre infinito, ¿sí? está Eso. bien. Entonces, solamente en estos casos lo vas a aplicar. Si aplicás en un caso de 0 sobre 0, capaz no llegues a nada. Ujú. Solamente Perfecto. cuando el límite tenga x a infinito, ¿sí? Aparte de este método, hay otros métodos también. El caso de L'Hopital, que es derivar, ¿sí? Sí, Y nada, después cuando ya se den cuenta, ¿sí? ¿Qué pasa cuando este es de mayor grado que este o son de igual? Fíjense que son de igual grado, entonces claro, por eso. se van a dar cuenta que es menos 3 sobre 1, ¿sí? Que es menos 3. Claro, Entonces, nada, eso, está. Gracias. nada de nada. Ok, este ya está desarrollado, no sé si quieren que lo haga, pero lo explico, ¿sí? Dice hallar f' de 5, ¿sí? De esta función. Entonces, ¿cuál va a ser el primer paso? Derivar, ¿o no? Entonces, tenemos 2x menos 10, ¿sí? Acá ya está desarrollado. 2x menos 10 a la 1 medio, ¿sí? La raíz cuadrada es exponente 1 medio, ¿sí? Entonces, ¿cómo derivamos esto? El 1 medio baja, ¿sí? Esta sería nuestra base. Le restamos 1, ¿sí? Entonces, 1 medio menos 1 nos da menos 1 medio por
la derivada de lo que está dentro, ¿sí? ¿Qué es lo que está dentro? 2x menos 10. Entonces, derivada de 2x menos 10 es 2. Porque la derivada de 2x es 2 y la derivada de 10 es 0, ¿sí? Entonces nos da 2. Entonces, cuando comenzamos a simplificar las cosas, 2 por un medio nos da 1, ¿sí? Y en definitiva nos queda 1 sobre, ¿sí? Porque el exponente negativo baja. Entonces nos queda 1 sobre 2x a la menos 10 elevado a un medio. ¿Sí? No sé si quieren que explique algo en específico, si hay algo que no entiendan ahí. Está paso a paso también. Y bueno, el paso final que dice que evalúen en 5 la derivada. Entonces le meten el 5 a la derivada que ya hallaron. ¿Sí? 2 por 5, ¿sí? 2 por 5, 10. 10 menos 10, 0. 0 lo medio, 0. 1 sobre 0 no se puede, solo en límites, ¿sí? Entonces no existe. O sea, ¿Entiende se ahí? aplica la regla de la cadena. Exactamente, se aplica la regla de la cadena, fíjense. Esta es la que baja, le restamos 1 al exponente y derivamos lo que está dentro, que nos da 2. Es regla de la cadena y después simplifica. Ah, ok. ¿Listo? No sé. Si hay alguien que no entendió, lo hago, ¿sí? Pero acá está el desarrollo ya, básicamente. ¿Quieren que seamos con otro? Este es de integrales. Y... a ver. Sí, no, este es de integrales. Buen día. ¿Sabes que, cómo estás? Ya, yo soy Belén. Sí. Indique cuáles son los puntos de inflexión correctos y cuáles no son los puntos de inflexión correctos, ¿sí? Y nos da, dice f, dominio de f, perteneciente a los reales de reales en reales, definida por esta función. Bien, ¿qué son los puntos de inflexión? Antes de empezar a hacer derivadas. ¿Se acuerdan? Los puntos donde la función va a cambiar de concavidad, puede ser. Perfecto, entonces, ¿qué hay que hacer? Derivar dos veces, ¿no? Sí, la derivada segunda. Derivada segunda. Ok. Bueno, comenzamos a derivar, ¿sí? Entonces, tenemos nuestra función f de x igual a este choclo x sobre 1 más x cuadrado más x cuadrado y comenzamos a derivar. ¿Sí? ¿Qué aplicamos acá para derivar? La del cociente. La del cociente, perfecto. Entonces, sabemos que derivamos primero lo de arriba, entonces ¿cómo es la derivada de x? 1 por esto sin derivar. La derivada. Sí. Hice macana. Ahí está. Menos la derivada de acá. ¿Sí? Yo le hago el paso a paso para que lo tengan paso a paso. Capaz algunos son más rápidos. ¿Sí? Yo le pongo la comita de derivar. ¿Sí? Para que sepa que estamos derivando esto. Por x, ¿no? Entonces, acá nos queda 1 por... Eso es... Eso justamente. Sería esto. Y acá, ¿cómo nos queda? Derivada de 1 más 2x cuadrado, ¿cuánto nos queda? 2x, ¿no? 2x. Sí. Bien. Seguimos. Acuérdense ponerle los paréntesis a esto, todavía no sacamos los signos. Hubo muchos errores por no poner paréntesis, ¿sí?
Ok, ¿cómo nos queda acá? 2x cuadrado, ¿no? Sí. Perfecto. Sacamos los paréntesis, distribuyendo el signo. Menos 2x cuadrado. Listo. Y también sacamos este signo. ¿Cómo nos queda la función? El de X abajo, cuadrado Ian, el denominador no se ponía al cuadrado. Sí, exactamente. Me olvidé esa última parte. Y todo esto al cuadrado. Perfecto. Uno más x cuadrado. Listo. Bueno, y esto tendría que ser lo mismo para los demás, ¿no? Bien. Mientras yo voy haciendo eso, voy pasando. Vayan haciendo la derivada segunda, cómo les va quedando. Y puede ser que sea medio larga porque tienen que volver a derivar con la misma regla. Nuestra primera derivada es esa, ¿no? ¿Les quedó así todos? No sé si encontraron un error o algo así. Sí, sí, se deja Sí. el Lo de abajo denominador. lo tenía directamente. Bien. Ok. Comenzamos a hacer la derivada segunda. Vamos al otro espacio. Ok. ¿Cómo nos quedaría? Esto al cuadrado, otra vez al cuadrado. Nos queda la cuarta, ¿no? ¿Se entiende por qué? Sí, arriba. ¿O no? Si no, hago el paso a paso. Nos quedaría esto así. Y esto otra vez. Ahí está. Tipo, nos quedaría 1 más x cuadrado. Más x cuadrado. Entre paréntesis, ¿sí? Al cuadrado. Y otra vez al cuadrado, ¿sí? Y esto al cuadrado también. ¿Sí? Por eso no se había quedado la cuarta. Ok. Entonces, la primera derivada. Entonces derivamos lo que sería la parte de arriba, ¿sí? Le pongo la coma derivada para después derivarlo. Por la segunda sin derivar. Sí, le saco este paréntesis y demás. Menos. Uf. Apreté. Menos la segunda derivada. Por, ¿sí? La primera sin derivar. Ok. Ahí está. ¿Cómo les queda esto entonces? Derivada de 1 menos x cuadrado, ¿cuánto les da? Menos 2x, ¿no? Sí. Menos 2x, sí. Bien, ahora estamos de acuerdo. Después, desarrollen el binomio cuadrado de esto. ¿Cuánto les da el binomio cuadrado de todo esto?
Y acá le sacamos la coma porque ya está derivado, ¿sí? El binomio al cuadrado de esto, ¿cuánto les queda? Si se acuerdan, lo vimos al principio que era... ¿Se acuerdan del binomio al cuadrado o no? Sí, el Bien. primero al cuadrado, Perfecto. El primer Más. cuadrado que sería 2. Ah, no, 1. 1, ¿sí? Pongo el paso a paso, así lo tienen todos. Más 2 Más por 2 1 por A por B. por... Por el primero por el segundo. Está bien, sí, más el segundo al cuadrado, ¿no? El segundo al cuadrado. Al cuadrado. Y cierro otro paréntesis. Ahí está. Listo. Esto también lo podemos sacar. Y directamente ponemos, ¿sí? Al cuadrado, ¿cuánto nos da? A la cuarta, ¿sí? Claro. Listo, entonces ponemos a la cuarta. Y ya está. Bien, derivada de esto, ¿cuánto es? Regla cadena. ¿Sí? Baja el 2. Le restamos 1 al exponente por la derivada de adentro. ¿Cuánto es la derivada de adentro? 2x. ¿Se entendió? Yo directamente derivé, o sea, lo que ya estaba por binomio cuadrado. ¿Cómo se llama? O sea, lo que hicimos recién, lo derivé. O sea, Sí. 1 a la 2 más 2 por eso. Está bien, yo lo estoy diciendo paso a paso Ah, ok. para que les quede a todos. No sé, si hay alguno que no le queda claro, tiene los paso a paso. Ok, acá les queda x a la cuarta. X a la cuarta. Acá como les queda 2x cuadrado, ¿no? 2x cuadrado. Acá les queda 1. Acá les queda menos 2x. Eso queda tal cual. Acá 2 por 2, ¿cuánto es? 4. 4x. Y a la 1 es... A la 1 no. No es necesario. Bueno. 4x. Listo. Ya está. Bueno, ahora lo que sí es medio pesado porque tienen que comenzar a ser distributiva y todo eso, ¿sí? ¿Me dicen cómo les queda? Distribuimos esto con esto, ¿sí? ¿Qué es esto? No sé si se acuerdan. ¿A qué les suena esto? ¿Qué clase de factoreo? De la diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados, exactamente. Entonces, esto lo sacamos. Chao. Nos queda por la diferencia de cuadrados. ¿Cómo sería? 1 al cuadrado menos, ¿sí? X cuadrado al cuadrado. Exacto. X cuadrado al cuadrado. Entonces, acá le ponemos un paréntesis. ¿Está? Y acá van distribuyendo, ¿sí? ¿Cómo les queda acá? 2 por menos 2x por 1 les queda menos 2x, ¿sí?
menos 2x, menos 2x por 2 x cuadrado les queda menos 4x al cubo, ¿no? Y después, ¿cómo les queda acá en la siguiente? Menos 2x Así. a la 5. Sí, 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 perfecto. A la 5. Bien, acá les queda x a la cuarta, ¿no? Y acá les queda 1. Bien, distribuimos lo que queda todavía. Acá les queda 4x, ¿sí? 4x menos por menos, si sacamos los paréntesis, ¿cuánto nos queda? Más 4x a la quinta. ¿Se entendido ese paso? ¿Sí? Distribuimos el menos, menos por más, menos, menos por menos, más. Y también distribuimos el 4, el 4x. Entonces ya no hay necesidad de tener paréntesis. Bueno. Ahí está. Listo. Y operamos lo que nos queda. ¿Cómo les queda esto? Menos 2 más 4 les queda 2. Menos 2 menos 4 les queda menos 6. Y menos 4x cubo no tiene ninguna, así que se queda ahí, ¿sí? Entonces, ordenamos esto por grados, ¿sí? Y nos quedó así, ¿sí? Denme un segundo para fijarme cómo factorizar esto, ¿sí? Vamos a factorizar, ¿sí? Factor común 2x, ¿no? No sé si se acuerdan. ¿Cómo nos queda si hacemos factor común 2x? Acá nos queda x a la cuarta. X a la cuarta. Acá nos queda 2x al ¿qué? Al cuadrado. Al cuadrado. Y acá nos queda 3. 3. Bueno. Fíjense que pueden hacer todavía. Hay algo que se me ocurre que puede ser Gauss, pero no sé si... A ver, más se unió. ¿Cómo nos queda el factor común acá? ¿Sí? X a la 2 y X. Más 1. ¿Sí? Y acá, factor común, ¿qué podemos hacer? ¿Factor común entre qué? 3. 3. Entre 3. Perfecto. ¿Cómo nos queda entonces el factor común acá? X cuadrado menos 1. Menos 1. Y si hacemos factor común menos... a ver, 2 segundos. Nos tendría que quedar... si hacemos factor común menos 3... Perdón, acá nos quedaría menos. Fíjense que tenemos 2 menos. Para que nos quede los 2 más, hacemos factor común menos 3, ¿sí?
Entonces, fíjense cómo ambos tienen menos, eso es algo importante, hacemos factor común menos 3. Entonces, menos 3x cuadrado dividido menos 3 nos da x cuadrado. Y acá nos quedaría más 1, ¿sí? ¿Se entiende bien eso? Ah, se cambiaba el signo. Exactamente, sí. ¿Y cómo me doy cuenta si está bien el factor en grupos? Cosa que me di cuenta yo también, es que nos coincidan estos, ¿sí? Si no nos coincide eso en el factor en grupos es porque estamos haciendo algo mal. Ay, disculpa, el, a ver, Sí. hay un -3, o sea, que no estoy muy segura cómo hiciste. Sí. Allá, Fíjate arriba, que acá 12, tenemos sí, estos ahí, dos. Sí. Fíjate que a vos sí, tenemos estos dos, ¿sí? sí, Y ustedes dijeron que es factor común 3, ¿sí? Pero también tienen en común que ambos son menos, entonces elegimos factor común menos 3. claro. Y ahí nos da esto que sería positivo, ¿sí? ¿Qué pasa si no hemos elegido factor común 3? Bueno, nos da menos x cuadrado menos 1. Entonces esto no coincidía con el otro. Entonces algo estamos haciendo mal o algo nos falta, ¿sí? Claro, sí, sí. Una vez que ya tenemos esos dos términos, ¿sí? Podemos multiplicar y unir. Primero, multiplicamos los residuos, ¿sí? X cuadrado menos 3. ¿Sí? Bien, y después dejamos los que se repetían, ¿sí? Que eran estos. ¿Sí? Y nos va a quedar esto, ¿sí? Entonces sería esto, ¿sí? Por lo que quedó de residuo, que sería x cuadrado menos 3. Y ahí nos queda, ¿sí? Entonces el siguiente paso y último paso es sacar los paréntesis y todas esas cosas. Bueno. Ah, no me deja. Bueno. Ah, listo, ¿sí? Entonces ahora sí podemos operar. ¿Qué podemos simplificar? Fíjense. 1 más x cuadrado más 1, ¿es lo mismo o no? Sí. Listo. Entonces simplificamos. Este se va. Acá nos queda x cuadrado. Y nos queda solamente esto. Por 2x. Y acá cómo nos queda si simplificamos uno de estos con el otro. Nos quedará 3, ¿no? Y ahí nos queda la cosa. Ahí está. Ahí terminamos de derivar, ¿sí? ¿Ven que hay una pequeña diferencia? Nada. Ahora comienzan a hallar los puntos críticos. Digo, los puntos de inflexión. ¿Cómo se hallaban? ¿Qué teníamos que hacer? Igualar a 0. ¿Listo? Ups. Igualen a 0. O sea que hay que igualar esto a 0. Bien. Ojo que también esto también se puede seguir. Podríamos hacer una distributiva. Si quieren. Que acá nos quedaría... o la pueden dejar así, es lo mismo. Como quieren trabajar ustedes. Entonces, ¿cuál es el primer paso que hacen para igualar? Mueven esto, ¿sí? La parte de abajo para el otro lado, ¿no? Nos quedaría eso. Quedaría 0. Claro, quedaría 0, sí. Mostramos el paso como lo hicimos, como lo pensamos, para que les quede a todos.
Entonces acá nos queda 1. Y muy bien que habían dicho, ¿sí? Nos queda 0. Entonces acá solamente nos queda esto. Bien. ¿Qué seguimos? Y nada, mejor nos queda así en factores. ¿Cuál va a ser una de las raíces? Por un Una va a lado, ser 0 y la otra exactamente. Por un lado nos va a quedar 2x 2x igual igual a a 0. 0. Exactamente. 2x igual a 0. ¿Sí? Por un lado nos va a quedar eso. Y por el otro lado nos va a quedar x cuadrado igual a 0. La raíz de 3 no va a quedar, ¿no? Exactamente. Uy, ¿qué hice acá? Ahí está. Separamos estas dos. Y sí, muy bien, la raíz de 3 nos va a quedar en un lado. Entonces, x igual a 0. Y acá nos queda 3 igual a x cuadrado. Y ojo con esto porque la definición de módulo, ¿cómo era? ¿Qué pasa cuando le Más sacan? menos. Sí. Exactamente, sí. Mejor si hacen este paso que es importante, que es sacarle la raíz cuadrada a x cuadrado, ¿sí? Acá también le sacan la raíz cuadrada a 3. Porque así se dan cuenta que tiene que aplicar módulos, ¿sí? Entonces acá les queda módulo. Queda un módulo por acá. Funciones. ¿Dónde está? Ahí está. ¿Sí? Módulo de x igual a raíz de 3. Entonces, x nos queda más menos raíz de 3. ¿Sí? Listo. Ahí está. Fíjense todo el desarrollo que hicimos solamente para derivar. Bueno, entonces, ¿cuál es el punto que nos quedan? Dice que hallemos los puntos de inflexión. ¿Sí? Acá lo único que hallamos son los puntos del dominio de inflexión. ¿Sí? Es decir, que hay que reemplazar esto en la función original o no. Ah, ok. Entonces reemplazamos eso en la función original. Entonces, nada, vayan haciendo como les da f de 0, ¿sí? En la función original. ¿Sí? Acá anoto esto, lo copio acá. Entonces, ¿cómo les queda acá, por ejemplo? 0 sobre 0 al cuadrado. ¿Cómo les queda esto? Les queda 0 sobre 1. ¿Y 0 sobre 1 cuánto es? 0. 0. Ah, ahí está. Listo. Bien. ¿Cuál es el que sigue? ¿F de qué? De raíz de 3. ¿Cuánto es de raíz de 3? F de raíz de 3. Reemplacen. ¿Cómo les queda? Les queda raíz de 3 sobre 1 más
raíz de 3 elevado al cuadrado. ¿Sí? Y esto les queda raíz de 3 sobre, Sobre 4. exactamente, sobre 4. Vamos al siguiente, que es básicamente lo mismo, pero con menos, ¿no? Y acá, importante que le pongamos los paréntesis, porque si no, nos va a dar cualquier cosa. Acá también, pero acá no hay mucha diferencia, porque como es positivo. Entonces, ¿nos queda lo mismo o nos queda lo mismo? Solamente que con menos, ¿o no? ¿No quedaría Fíjense, el 3 negativo? el 3 negativo, el menos raíz de 3 negativo, sí. No, claro, pero abajo. Abajo, Claro, abajo ahí, en menos raíz de 3, simplifico la raíz con el exponente y no me quedaría menos 3 ahí. bueno, ahí esperaba que haya un tipo de pregunta así. Fíjate que No, no quedaría así, nada. Fíjense, por eso pongo lo que sería el paréntesis, ¿no? Porque si esto fuera así, nos da... Esto es lo mismo que hacer raíz de 3 menos 3 por raíz de menos 3, ¿o no? Y esto nos da... ¿Cuánto nos da? ¿Más? ¿Menos por menos? Más. más, Y acá nos quedaría raíz de 3, todo esto al cuadrado. Y esto nos da 3. Ahora, otra sería la historia si nos da esto, ¿sí? Donde el cuadrado solamente afecta al raíz de 3, que nos quedaría como nos quedaría, menos 3. Al menos 3, sí. La raíz se cancela con el cuadrado y nos queda menos 3. Entonces, por eso les digo, fíjense los paréntesis. claro, sigue dando sí positivo. Acá, ¿sí? En esa parte que les mostré, pero también en lo que sería la parte derivada. Fíjense si nos hubiéramos confundido y no hubiéramos puesto paréntesis acá o hubiéramos puesto el menos 3 ahí. Para la regla de la división, los paréntesis son esenciales, ¿sí? No se olviden de ponerlos. Bien, entonces, ¿cómo nos quedan los puntos de inflexión? El paso final. Y ya es la hora más o menos. Los puntos de inflexión nos quedan, ¿sí? Fíjense, cuando x es igual a 0, ¿cuánto nos da? Y 0. nos da 0, perfecto. Entonces, el punto de inflexión sería, abrimos, igual a operador, era función por 7. Ahí está. Teníamos 3, ¿sí? El punto de inflexión, ¿sí? El 0, 0. ¿Sí? ¿Cuál más? Cuando x es raíz de 3, ¿cuánto nos da? Raíz de 3 sobre 4. Perfecto. Uy, ¿qué hice? Ah. Sobre 4. Y cuando x es menos raíz de 3, ¿cómo nos da? Menos raíz de 3 sobre 4. Perfecto. Y ya está, esos son los puntos de inflexión. Fíjense, ¿coinciden con los que pusimos? Bien. ¿Nos queda algo más para hacer? A ver, nos fijamos. ¿Dónde dejé? Acá. Bien.
les debo los demás puntos. Seguramente los vaya a terminar. A ver qué. Lo mismo. La explicación. No sé qué es esto. Bueno, hacemos esta y ya tienes nada. Y derivada para esto. Bueno, hacemos estos dos últimos y ya. Y terminamos. Bien. Esta es una sencilla, ¿no? Una función sencilla para hallar su derivada. Nos dice que es 2 por el seno de 2x. ¿Cómo derivamos esto? Regla cadena, ¿no? Entonces, regla cadena hay que, para derivar esto, ¿sí? Derivamos el seno. ¿La derivada del seno cuál es? Coseno. Coseno. Perfecto. Por, ¿sí? La derivada de lo que está dentro, que es derivada de 2x, ¿sí? Que ya saben cómo es, pero les pongo esta coma para que se acuerden que hay que derivarlo de adentro, ¿sí? Entonces, derivada de 2x, ¿cuánto es? 4x. Digo, perdón, 2. Pregunta, ¿por qué se Listo, multiplica entonces, por 2 al principio? contamos todo. Nos queda 4. Y ya está. Coseno de 2x. Entonces, con eso ya justificamos que es falso, ¿sí? Y ya está. Vamos para la última. Les propongo que vayan haciendo la derivada, que bueno, ya... Bueno, agregamos un poco más esto. En otra hoja. ¿Cómo es la función esta? F de x igual a 4 por raíz de x menos 8 por 2x más 3 2x más 3 pongo paréntesis. Ahí está. Y el 4 estaría incluido acá. Ahí está. Bueno, ¿cómo hacen la derivada? De una multiplicación sería ahí Exactamente. la derivada del primero. Entonces, derivada de primero. Acá no importa mucho el orden porque como es una multiplicación, pero en división sí importa, ¿sí? Más todo esto otra vez, derivando el segundo, ¿no? Y derivamos el segundo. Ok. Ups, me equivoqué. Y dice...
y esta derivada. Listo. Ahora sí. ¿Cuál es la derivada de 4x? Bueno, Primero se pasaría como exponente, podría exactamente. ser la raíz. Sí, totalmente sí. Lo pasamos como exponente fraccional. Entonces nos queda x menos 8, ¿sí? Todo eso elevado a la 1/2. Bien. Lo mismo para la otra. Nos quedaría esto así. Listo. Ahora sí derivamos. ¿Cómo nos queda esta derivada? Bájalo medio, ¿sí? Acá se le resta 1. ¿Cuánto es un medio menos 1? Menos un medio. Bien. Les pongo el menos 1 para que tengan el paso a paso. Esto queda tal cual. Esto queda tal cual. Derivada de 2x más 3 es 2, ¿no? Seguimos. Acá nos queda 4 por un medio, nos queda 2, ¿sí? Acá nos queda menos un medio, como me han dicho. Le sacamos ya la coma derivada porque ya la estamos derivando. Acá también. La coma. Ahí está. Bien. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora hay que hacer pasar el menos un medio como la inversa sería del. Yo lo que hice es eso, bajar Exactamente. x menos 8, bajarlo como una inversa. Perfecto. Bien. Entonces lo bajamos como un inversor. Este menos un medio bajaría a... Nos queda una fracción. X menos 8 dividido... perdón. Nos quedaría 1 dividido x menos 8. Y el exponente negativo se va. Nos queda ahora más un medio. Aclaro eso. Listo. Transformamos eso, ¿no? Este podría arriba el 2. Y acá lo sacamos. Y nuestro paso final, ¿cuál podría ser? Transformar las raíces, ¿no? Sí, ahora pasarlo como raíz. Perfecto. Y hacer la distributiva ahí, ¿no? En 2 por 2 y 2 por 3. Exacto. Sí. Entramos a la raíz acá. Bien, exactamente. Esto también lo pongo acá arriba. Ahí nos queda. Y acá también nos quedaría la raíz. Sí, medio, no lo puedo creer. Listo. Esto estaba arriba. Distribuimos lo que nos queda. Entonces acá nos queda 4x. Y acá nos queda más 3.
Perdón, más 6. Y ahí nos queda. Acá repetí el mismo paso, pero bueno, no importa. Saco este. Bueno, ¿se entendió eso? Ya terminamos con esto, ya todos los puntos ya. Bueno, Así que, bueno, espero que estén listos para el examen. No sé cómo están preparándose. sí, va queriendo. Listo, chicos.